Consejo de Dueños del Fútbol Mexicano aprueban la venta de la franquicia del Deportivo Querétaro. Isaac del Toro es el campeón junior del Giro de Italia 2025. Cruz Azul se queda con el título de clubes de CONCACAF. Alex de Alba vence en NASCAR México Series corrida en Querétaro. Paris Saint-Germain se corona en la Liga de Campeones de Europa. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, en esta ocasión intentando cumplir como lo hacemos semana a semana con el compromiso, con la información íntimamente vinculada con el balompié, con el fútbol asociación, con el fucho o con el soccer, como también en alguna geografía le denominan a esta disciplina. Pero antes de ir a esos temas que ya tenemos debidamente preparados para compartir con ustedes, permítame iniciar el programa hoy con una solicitud, con una petición incluso, debo decir, de orden personal. Ustedes saben perfectamente, quienes nos han hecho la gentileza de acompañarnos a lo largo de los años recientes, habrá que recordar que tenemos poco más de un cuarto de siglo con esta emisión ininterrumpida en la señal televisiva y probablemente podamos decir unos cuantos años más también a través de las redes sociales, pero sucede que quien nos ha acompañado prácticamente a lo largo de todos esos años para hablar, para ilustrarnos, para orientarnos en materia de fútbol asociación, pues es el profesor Aurelio Valenzuela, que ustedes lo conocen perfectamente, tiene una personalidad muy seria, muy disciplinada, austera incluso podríamos decir, modesto también en su expresión, no le gusta entrar demasiado en polémicas ni en controversias, pero sé que esa actitud y su profesionalismo mostrado, por supuesto, allá en el sur del continente, donde en su época de jugador fue campeón goleador del campeonato chileno y ya en su fase de entrenador también dirigió equipos en el máximo circuito del fútbol chileno, en la primera división. Después vendría a nuestro país, donde también dirigió en diferentes ciudades, en Tijuana, en Zacatecas, en Querétaro, en fin. Y sé perfectamente, tengo absoluta constancia de que esta emisión, particularmente dedicada al balompié, cuenta con muchos seguidores gracias precisamente al crédito, al aval que nos da el prestigio muy bien labrado a lo largo de muchísimos años del profesor Aurelio Valenzuela. Pero hoy Aurelio y su familia están atravesando, se encuentran transitando por una circunstancia de salud compleja, demandante, complicada, exigente, por lo cual a título estrictamente personal y al margen de las creencias religiosas o de los, ¿qué podríamos decir? O de las confesiones de fe, al margen de cualquiera de estas circunstancias que para mí todas son absolutamente respetables, sí solicitarles, sí pedirles que extiendan una oración al Creador, a quien ustedes le tengan fe para operar en este mundo tridimensional, para solicitarle ayuda, auxilio, soporte a Aurelio Valenzuela y a su señora esposa. Esto sería muy importante porque, les reitero, Aurelio no nos ha podido acompañar en las semanas recientes justamente por estar atendiendo esta circunstancia y que evidentemente tiene prioridad número uno por encima de cualquier otra clase de compromiso. Pero insisto y reitero, conozco y tengo absoluta constancia de que quienes nos acompañan en esta emisión tienen un afecto personal, una consideración muy significativa hacia el profesor Aurelio Valenzuela. Así es que extenderles esa petición, esa solicitud, y ojalá lo puedan hacer para que pronto Aurelio y su familia encuentren la paz que se requiere, encuentren la normalidad que también uno necesita cotidianamente
y que en este caso, bueno, pues están enfrentando esta circunstancia Aurelio Valenzuela y su familia. Así es que hacerles esta solicitud encarecida, subrayada, muy acentuada, de que en sus oraciones consideren al profesor Aurelio Valenzuela y su familia. No voy a extenderme más en esta circunstancia, estoy cierto que pronto ya podremos platicar de ello de manera detallada, pero en principio, así como el propio Aurelio Valenzuela en varias circunstancias, y a ustedes les consta, se ha solidarizado con otras personas que en términos de su salud se han visto muy comprometidos y que Aurelio siempre ha tenido la disposición de ayudar, así sea a la distancia, y ha tenido que viajar también en diversas ocasiones para asistir y para apoyar a esos amigos, a esos conocidos que se encuentran en circunstancias complicadas, en situaciones difíciles. Bueno, pues ahora simple y sencillamente solicitarles que extiendan esas oraciones, que Aurelio está muy bien, pero necesita estar fortalecido, no solamente físicamente, sino anímica y espiritualmente, y yo estoy seguro que muchos de los que ahora mismo nos están viendo, nos están sintonizando, nos están escuchando, bueno, seguramente a partir de este momento comenzarán a expresar esas oraciones dirigidas al Creador para que pueda asistir, darle auxilio, darle soporte a Aurelio Valenzuela y su familia. Hasta allí el tema de orden personal, y por supuesto vamos con la circunstancia que se ha vivido en el fin de semana que acaba de antecedernos, con dos marcadores, bien podríamos decir inéditos, muy bien podríamos expresar absolutamente de escándalo, sobre todo por la circunstancia que se estaban viviendo en esos dos partidos de fútbol. El primero de ellos, y reitero, salvando todas las distancias, el disputado en el Estadio Olímpico México 68, en la capital de la República, allá en Ciudad Universitaria, entre los Cementeros de Cruz Azul y las Gorras Blancas de Vancouver, los denominados White Caps de Vancouver, esta que es una de las urbes canadienses. Cualquiera pensaría, es la final de clubes de la mal llamada CONCACHAMPIONS, es la final de clubes de la final de CONCACAF, esta zona geográfica avalada y reconocida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Tendrá que ser un partido cerrado, disputado, donde las diferencias sean mínimas. Pues no, los Cementeros de Cruz Azul, dirían algunos seguidores del conjunto cruzazulino, ahora no la cruzazulearon, sino que por lo contrario han vapuleado y le han pasado por encima a los canadienses 5 tantos contra 0, y no exagero si les digo que podrían haber sido 8 o más anotaciones, de acuerdo a las que tuvieron como oportunidades claras de verse reflejadas en el marcador. Así es que Cruz Azul, con Vicente Sánchez todavía en el banquillo de responsabilidades, han conseguido este título que para algunos salva, así entrecomilladamente hablando, algunos de los tropiezos más significativos que tuvieron en este primer semestre del 2025. Para otros es apenas algo balsámico, podríamos decir, para los seguidores de Cruz Azul, que tendrán doble motivo para pretender burlarse de los seguidores de otros equipos también capitalinos. En fin, que a título de síntesis, ahí está la imagen que sintetiza muy bien lo que está viviendo ahora mismo Cruz Azul. Tienen motivos para celebrar y han conquistado un resultado absolutamente inobjetable, que no deja ningún lugar a duda de la manifiesta superioridad del equipo de la Liga MX sobre el conjunto de la Liga Mayor de los Estados Unidos, la MLS, donde milita por supuesto el conjunto de Vancouver, así como también el Impacto de Montreal. Así es que bueno, pues los cruzazulinos comienzan perfectamente la semana y algunos harán votos seguramente porque continúen por ese sendero en la segunda mitad del 2025. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Como si se tratara de una comedia debidamente preparada, el denominado Consejo de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, los auténticos dueños del balón en México, al fin alcanzaron un acuerdo en algo que no sea solamente proteger sus intereses. En la reunión anual de este comité, ha trascendido que al fin decidieron aprobar la compraventa de la franquicia del Deportivo Querétaro. Este relato, que tiene varias campañas sin poder concretarse, aparentemente en esta ocasión ya contará con un grupo inversor de predominancia estadounidense para materializar la transacción. De cualquier manera, habrá que esperar a que tal iniciativa tome visos de concretarse, pues al menos en la capital queretana, la información es escasa, cuando no inexistente, por lo que los aficionados ya comienzan a impacientarse. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte, sea a través de las publicaciones impresas o a través también de las diversas plataformas digitales. Aquí está Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior. ¿No contrataron a un técnico español en algún equipo del fútbol mexicano? Creo que sí. Al Jimmy Lozano. No, pero extranjero, español o argentino, para que le hubieran dado la nota principal del segmento de deportes. Bueno, por fin alguien les llamó la atención allá en el Excelsior y colocan en la nota principal al nativo de Ensenada, Isaac del Toro. Inicia la toromanía, pues sí, porque ahora ya por todos lados del país, y qué bueno que esté ocurriendo cuando a este país le urgen más noticias de carácter positivo. Hay paseos ciclistas y concentraciones de pedalistas por toda la geografía nacional en homenaje a Isaac del Toro. Me parece sensacional y ojalá continuemos por ese sendero. Siempre tener a un atleta que inspire a los niños y a los jóvenes será verdaderamente relevante. Y en el cintillo superior, bueno, pues aparece ahí el triunfo de la máquina o la otrora máquina de Cruz Azul, que goleó a Vancouver, como les hemos comentado, 5-0, y de ello se ha ocupado Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior. Récord dice el más grande. Bueno, no sé si se refiere al podio, estaba muy alto el podio ahí, porque decir que el más grande, bueno, dice el más grande a la Intercontinental y al Mundial 2029. Bueno, ya están ahí futureando con lo que pueda suceder con los cementeros de Cruz Azul, que por lo pronto resolvieron con holgura el compromiso ante la oncena canadiense y le encajaron nada más 5 anotaciones, así es que ha sido, reitero, inobjetable el triunfo de los cementeros de Cruz Azul en la final de clubes de la CONCACAF, 5-0, y de ello se ha ocupado Récord. La afición, mira que la afición están en lo suyo. Voy a tener que felicitar personalmente al editor de la afición. Dice: Del Toro traza un camino histórico y le despliegan las 2 páginas centrales de la afición, el primer diario deportivo del mundo, donde aparece el podio del Giro de Italia 2025. Ahí está Simon Yates ahora con la maglia rosa. A su derecha está el campeón junior y subcampeón de la clasificación general, debo decir campeón junior y vicecampeón de la clasificación general, el baja californiano Isaac del Toro, y en la tercera plaza el ecuatoriano Richard Carapaz. Y después, parte de lo que ya les comentábamos, en el extremo de la derecha, el ángel también se pintó de rosa. Bueno, pues imaginen ustedes, todos los ciclistas de la capital del país y en varias otras ciudades de México, bueno, pues organizaron estas rodadas, las cuales me parecen sensacionales, y estuvieron allí en el Ángel de la Independencia para homenajear la histórica presentación de Isaac del Toro en la versión 2025 del Giro de Italia. Y de ello se ha ocupado la afición en su edición de este día. Ovaciones, dicen, como el PSG. No, este sí anda perdido, ¿no? ¿Quién será el editor de deportes de ovaciones como el PSG? No, o sea, pierden absolutamente la noción de la distancia.
pierden el más mínimo sentido del decoro. No me atrevería ni a pensarlo, ¿verdad? No, debieron haber puesto como el PSG y luego entre paréntesis, salvando todas las distancias, ¿verdad? 5-0 la victoria, por supuesto, de Cruz Azul sobre Vancouver, y luego en la columna de la derecha aparece la victoria del australiano Oscar Piastri en el marco del Gran Premio de España del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, disputado allá en el trazado de Montmeló, en Cataluña, y de ello se ha ocupado ovaciones en esta oportunidad. Cancha.com dice, al cielo, bueno, digamos que fue una buena actuación. Y hasta allí, porque no me van ustedes a convencer de que Vancouver fue un gran antagonista o que presentó una férrea oposición. Si fueron 5-0 es porque no andaban muy atinados los rematadores celestes. De otra manera estaríamos hablando de una goleada histórica, ¿no? Que de cualquier manera va a ir a los registros de una de las goleadas más abultadas que se registre en el torneo de campeones de CONCACAF. Y en la columna de la izquierda dice, concluye de blanco. Pues sí, porque con apenas 21 años es el campeón junior, el campeón joven del Giro de Italia 2025, y con su enorme actuación se convierte en el vicecampeón del Giro de Italia 2025, el baja californiano Isaac del Toro. Y el Universal Deportes dice, arrolladora. Bueno, pues ya nada más que le pongan también allí entre paréntesis, ¿verdad? Banda Limón o alguna cosa así, ¿verdad? Porque bueno, ahí está el festejo de Cruz Azul y casi se pusieron de acuerdo con Cancha, ¿verdad? Porque también en la columna de la derecha le dedican una nota también de portada a la conquista absolutamente trascendente del nativo de Ensenada, Isaac del Toro, por su relevante actuación allá en el Giro de Italia 2025. Pues allí está nuestro recorrido por los principales titulares, las portadas de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Haciendo gala de una inobservable serenidad y sensatez en alguien tan joven, el ciclista nacido en Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, se mostró por enésima ocasión enormemente maduro al término de la versión 2025 del Giro de Italia. Nadie ignora que el ensenadense perdió la posibilidad de la victoria absoluta en la penúltima etapa de la prueba después de portar durante 11 largos días la maglia rosa que lo identificaba como líder indiscutido de la justa italiana. Al final de la competencia, Isaac del Toro no solamente consiguió el subcampeonato general, sino que también se acreditó el título junior al ser el competidor más joven en colocarse en el podio definitivo de la ronda itálica. De este modo, Isaac del Toro ha cumplido con creces en su debut en el Giro de Italia y ha confirmado que de continuar con este proceso de desarrollo, se encuentra destinado a convertirse en uno de los grandes referentes del ciclismo mundial. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, he expuesto aquí en distintas oportunidades a lo largo de este poco más de cuarto de siglo ininterrumpido en las transmisiones televisivas, a propósito de cómo se generan desde los escritorios, desde los medios de comunicación, actitudes de violencia que terminan expresándose de manera no solamente muy grave, no solamente muy preocupante, sino absolutamente reprobable en los escenarios deportivos. Trátese del baloncesto profesional, trátese, y ya platicaremos de eso un poco más adelante, y trátese, por supuesto, del caso que nos ocupa en esta ocasión, del fútbol profesional. Aquí vimos en algún momento las celebraciones del señor Emilio Azcárraga Gallán, que para que quien no lo sepa, bueno, pues es el propietario mayoritario, es el accionista principal de esta empresa que todos identificamos coloquialmente como Televisa, que fiscalmente tiene distintas denominaciones, son un grupo de empresas, un consorcio, pero al final es Emilio Azcárraga Gallán quien ostenta la propiedad mayoritaria de las acciones de todo ese consorcio empresarial. Bueno, pues sucede que el América, el equipo de Cuapa,
en las temporadas recientes concatenó una serie de logros deportivos, de conquistas futbolísticas, poco más o menos trascendentes. Y digo poco más o menos porque siempre será debatible la manera en la que el conjunto de Cuapa consigue sus resultados, ¿verdad? Como fue debatible el partido que acaban de disputar ante Los Ángeles, y lo reitero y lo he expresado, sin tener los merecimientos deportivos, sin contar con el crédito futbolístico, fueron llamados, fueron convocados a disputar ese encuentro. Pero en fin, antes de eso, resulta que el señor Emilio Azcárraga Gallán, en ese hilvanar, en esa racha de conquistas de trofeos en la Liga MX, instituyeron casi prácticamente, hicieron viral, como dicen ahora a través de las redes sociales, una frase que después la colocaron en sus camisetas para celebrar un campeonato, y que decía esa frase: ódiame más. Y yo aquí sostuve y continúo exponiendo y sosteniendo que, por supuesto, el deporte, no solamente el deporte aficionado, sino particularmente el deporte profesional, que es el que más impacto tiene entre la niñez, entre la juventud y en general entre la población en términos amplios, tendría que ser una actividad ejemplar, modélica, que nos auxiliara a todos como sociedad para arraigar valores de sana convivencia, valores de sentido de pertenencia, valores de identidad positiva, valores de respeto, valores de consideración por el adversario deportivo. Pero todos esos valores se caen cual castillo de naipes cuando el dueño de la empresa, muy ufano, después de conquistar un trofeo, dicen: ódiame más. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo resuelve un empresario de esa envergadura, la empresa de televisión de habla hispana más importante del planeta, cómo resuelve esa enorme contradicción cuando se supone que esas concesiones televisivas, por lo menos en México, se extienden, se posibilitan, se permiten para provocar, para arraigar, para acentuar, para multiplicar este conjunto de valores que ya les he manifestado? Y el dueño de esas empresas sale con la tontería, que no es otra cosa más que ódiame más. Por supuesto que es el lugar común de que es que al América o lo amas o lo odias. No, podemos saber millones de mexicanos y en otras latitudes muchos millones más que nos resulta absolutamente indiferente si el América pierde, gana, empata, lo califican o los clasifican. No estamos en esas antípodas, ¿verdad? En ese juego de los opuestos. Es que si no me amas, me odias. Pues no, la vida ni siquiera es así. Hay un conjunto de matices, desde el blanco más puro hasta el oscuro más penetrante y más irreversible, con todas las tonalidades de grises. Entonces, debería el señor Azcárraga Gallán, a través de sus empresas, iniciar una campaña que dijera: el deporte y en particular el fútbol profesional en México no puede ser una herramienta para que nos odiemos entre mexicanos. Ódiame más, o sea, ya doy por sentado que ya me odias, pero como además ahora gané el campeonato, ahora por favor, ódiame más. Imagínense ustedes. Bueno, hay editores, y ya los hemos criticado desde unos días recientes hasta acá, que le han comprado esa narrativa a Televisa y a su propietario, y me refiero a su propietario porque lo ha expresado públicamente, cayendo y ejemplificando esta enorme contradicción que cualquiera de sus asesores, de los muchísimos que tiene, incluidos los que están ahí colocados en el afamado Palomar, le podría decir: oiga, señor Azcárraga, usted no podría tener esas expresiones, usted debería enarbolar la bandera de la solidaridad, la bandera de la tolerancia, la bandera del respeto al adversario, y no salir con el discursito y la narrativa de que ódiame más. Vamos a abrir apenas un paréntesis, pero vamos a regresar para demostrarles
con hechos fehacientes que no es solo mi opinión. Esa narrativa ya la adoptaron muchos editores y muchos responsables de distintos medios de comunicación que tampoco se han dado el tiempo de reflexionar un poquito y percatarse de la enorme contradicción en la que han incurrido. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un rival canadiense que no presentó prácticamente ninguna clase de oposición es lo que ha debido enfrentar la oncena de los cementeros de Cruz Azul en el cotejo final por la corona de la mal llamada Conca Champions, partido celebrado en el Estadio México 68 de Ciudad Universitaria de la capital de la República, en donde los dirigidos por Vicente Sánchez lucieron muy superiores a los integrantes de los llamados Gorras Blancas de Vancouver. 5-0, que es una auténtica goleada, reflejan a la perfección las distancias exhibidas en el terreno de juego entre ambos antagonistas. De esta manera, Cruz Azul se alza con el trofeo de campeón de la versión 2025 del torneo de campeones de la zona de CONCACAF, con lo cual, anímicamente, intentarán salvar lo que ha sucedido a lo largo de la primera mitad de este año. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir, bueno, pues extender un agradecimiento a todas las personas, a todos los amigos que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo acento, con el mismo énfasis, a todas las personas, a todos los amigos que ya nos están sintonizando en la transmisión televisiva de esta emisión, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos entonces, para que tengamos todos la idea perfectamente clara de qué fue lo que sucedió con el conjunto de Cuapa y la narrativa aquella de ódiame más. Dice cancha.com, fracaso total. Con todo respeto, me parece una exageración absoluta. Ciertamente la América tropieza ante el equipo de Los Ángeles allá en territorio californiano, pero llamar a eso fracaso total porque perdiste 2-1, el América iba ganando el partido hasta el minuto 87 de tiempo corrido, le hacen el tanto de la igualada, van a tiempo extra, y ahí aceptan la segunda anotación de los angelinos y con ello quedan eliminados de la posibilidad absolutamente inmerecida, ya lo he dicho, de acudir al Campeonato Mundial de Clubes. Pero decir que es un fracaso total, entonces, ¿qué diría cancha.com del Querétaro? El equipo que está condenado a la más absoluta mediocridad y que siempre aparece en los últimos sitios. ¿Cómo tendrían que cabecear la nota? ¿Favor de extinguirse? ¿Favor de desaparecer? No, tampoco nos vayamos a los extremos. ¿Tropieza el conjunto de Cuapa? Pues claro que sí, en una instancia absolutamente inmerecida, por supuesto que sí, pero fueron finalistas ante los Diablos Rojos del Toluca. Si a eso le llaman fracaso, bueno, imagínense ustedes qué podrían decir. Qué bueno que no pusieron ahí a Isaac del Toro, ¿verdad? Fracaso total, cuando es el campeón junior del Giro de Italia. Pues ¿qué querían? Que ganara el Giro, el Tour, la Vuelta a España y todo lo demás. Bueno, imagínense ustedes. Y compra la narrativa también el Universal Deportes. Rotundo fracaso. ¿Por qué digo que han comprado la narrativa? Porque efectivamente odian al equipo de Cuapa, pierden la objetividad periodística. Rotundo fracaso, pues no, Diego Valdés se mece los cabellos porque no ha tenido regularidad, aquejado por las lesiones, ya va a ser traspasado del equipo de Cuapa. Es además la misma fotografía, ni siquiera se molestaron en tener un enviado particular. Les presto al ingeniero Alan y Ávila cuando necesiten para que tengan al menos una fotografía en exclusiva. Sobre todo estos medios de comunicación tan pretendidamente prestigiados. No, es un tropiezo el del equipo de Cuapa, sí, pero rotundo fracaso, pues no.
simple y sencillamente pierden un partido que no debieron haber jugado nunca porque no merecían colocarse en esa instancia. Y Récord, para que vean, no solamente compró la narrativa, sino que la enarbolan como si fuera situación para enorgullecerse. Fracasotote, dice Récord. Pues no es un fracasotote, porque ya el conjunto de Cuapa no merecía haber llegado a esa instancia. Le correspondía en automático a León, o eventualmente, si hablamos estrictamente de justicia deportiva, a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, valiéndose de situaciones extradeportivas. Al equipo de Cuapa lo colocan en ese partido ante la escuadra de Los Ángeles, pierden 2-1, y pues ya, y bueno, le dedican allí un pedacito de portada al Paris Saint-Germain, ¿verdad? Al decir magnifique, pretendiendo sonar muy galos, ¿verdad? Con esa situación. Bueno, de eso se ocupó Récord también ante la eliminación del América, de la posibilidad de acudir al Campeonato Mundial de Clubes. Observamos entonces cómo ese relato de el ódiame más, esa narrativa de que a nosotros o nos aman o nos odian, que es absolutamente de telenovela, y por eso ha tenido tanto éxito comercial Televisa. Su mejor producto, o debo decir, su producto mejor vendido, son las telenovelas. Y a nosotros o nos odias o nos amas. Pues no, ni una cosa ni la otra. Es un equipo de fútbol que puede tener mayor o menor trascendencia deportiva, eventualmente gana algunos torneos, pasan muchas otras campañas donde no consigue nada, y nadie tiene por qué ni amarlos ciegamente ni odiarlos ferozmente. Pero bueno, es la narrativa que algunos editores en distintos medios de comunicación han comprado y que lamentablemente trasladan a los aficionados. Los aficionados asumen esa narrativa como propia, van al estadio y no puedo estar junto a alguien que traiga la camiseta, ya no digan del Guadalajara, ya no digan de Cruz Azul, bueno, ni los Pumas, no, una camiseta de los tristemente otrora Gallos Blancos del Deportivo Querétaro. No, no puede estar aquí junto a nosotros, porque ya todos sabemos, ¿a poco no, muchachos? ¿A poco no? O nos aman o nos odian. Entonces, o te quitas esa camiseta o no puedes estar aquí, o te pones la nuestra. Esas son las consecuencias. Después de ahí brincamos subrepticiamente, calladamente, casi silenciosamente, a las agresiones verbales. Y de las agresiones verbales, pues es muy simple cruzar la frontera para las agresiones físicas, ¿verdad? Porque ¿de dónde nos sacan ustedes que un aficionado que es seguidor del Atlas de Guadalajara tiene que reñir con un seguidor de los Rayos del Necaxa? ¿Quién nos ha vendido esa idea y ese discurso? Pueden convivir perfectamente en los estadios. Uno alienta a su equipo favorito y el otro hace lo propio. No pasa nada, nadie se juega la vida, no está allí en disputa ni el honor, que ojalá alguien nos pudiera definir qué es eso, ni el honor de una u otra persona. No está en juego tampoco la vida de una u otra familia. Estamos observando un partido de fútbol ahí, que en el caso de México normalmente son aburridísimos casi todos esos partidos, y entonces, como para entretenerse, vamos a saltar a la violencia de carácter físico. Bueno, ahí está las repercusiones, apenas una partecita de las repercusiones, ¿verdad? Ódiame más, bueno, pues ahí tiene a los editores de distintos periódicos, de distintos medios de comunicación, que ya le compraron el relato y que efectivamente manifiestan su animadversión casi patológica por un equipo poco más o menos intrascendente de fútbol profesional. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Primero se adjudicó el sitio de privilegio en la parrilla de salida y desde allí construyó una victoria inobjetable que lo ha consolidado entre los punteros del campeonato de NASCAR México Series.
carrera efectuada en el trazado oval del Ecocentro de Querétaro y pactada a 140 giros, que contó con la competencia de poco más de 30 autos que buscaban ansiosamente la bandera a cuadros. Luego de la última bandera amarilla y restando menos de 10 vueltas para completar el compromiso, el originario de la capital potosina, Alex de Alba, con el auto número 14, aceleró cuanto podría para imponerse de manera categórica en la justa queretana. De este modo, Alex de Alba se mete de lleno a la pelea por la primera posición de la temporada y de paso se alista para el doble compromiso en la capital del país, compartiendo crédito con NASCAR Cup. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, de lo deportivo ustedes seguramente están enterados en detalle qué sucedió en la final de la Liga de Campeones de Europa, no en la Conca Champions, por favor, salvemos las distancias, intentemos ser serios, ¿verdad? Con esta circunstancia. Se enfrentan allá en territorio germánico, Paris Saint-Germain ante el Inter de Milán, y es conocido que normalmente los equipos italianos defienden muy bien. El llamado catenaccio, que es un término que se acuñó allá en el siglo pasado para hablar del cerrojo defensivo que normalmente los equipos italianos siempre disponen para sus cotejos y que además tienen muchas décadas desarrollándolo, y en la cancha pues normalmente tienen una aplicación a ultranza, de tal manera que los rivales o los antagonistas de turno sufren lo indecible para poder conseguir alguna anotación ante un conjunto italiano. No fue el caso en esta versión 2025 de la Liga, de la final de la Liga de Campeones de Europa, porque los parisinos han conseguido una goleada, esta sí, absolutamente histórica, porque ejemplifica de manera contundente la diferencia en el marcador más amplia que se registre en la historia contemporánea de una final de la Liga de Campeones de Europa. Y hasta allí todos dirán, bueno, pues está muy bien, seguramente en París y en algunos otros sitios del territorio francés tienen motivos de sobra para celebrar, como Luis Enrique, que aparece allí y que todo mundo lo tildaba de absolutamente desquiciado cuando habló con el propietario de la oncena del Paris Saint-Germain y le dijo, por favor, vende a Mbappé, este jugador ya resulta tóxico, nos resulta nocivo para el buen ambiente, para la mejor atmósfera posible entre la plantilla del Paris Saint-Germain. Y bueno, lo mandaron con los merengues del Real Madrid. Y ahora resulta que Luis Enrique, el entrenador de origen español, consigue lo que no habían logrado ni Lionel Messi, ni Neymar Jr., ni el propio Kylian Mbappé, que todo el mundo cuando vieron esa alineación dijeron, no, pues estos van a ser una absoluta dinastía como campeones de la Liga de Campeones de Europa. Pues no lo lograron ni siquiera en una ocasión, y ahora con un equipo, hablando en términos muy relativos, pretendidamente más modesto que aquel de las grandes luminarias del fútbol internacional, golean al conjunto italiano del Inter de Milán 5-0, y créanme que pudieron haber sido más, pero se conformaron con 5 para acreditarse el trofeo como monarcas de la Liga de Campeones de Europa. Y hasta allí todo perfecto. Van las celebraciones, así como los seguidores de Cruz Azul fueron al Ángel de la Independencia a celebrar el título de CONCACAF, algo que me pareció absolutamente exagerado, pero cada quien su sensibilidad, a diferencia de lo que ocurrió con Isaac del Toro, que ese sí es inspirador y es un ejemplo a seguir, es un modelo a imitar, por supuesto, el ciclista baja californiano. Bueno, en París tienen alguna manera, ¿qué podríamos decir?, poco ortodoxa, mucho menos elegante de celebrar la consecución por primera ocasión en la historia del título de la Liga de Campeones de Europa para el conjunto del Paris Saint-Germain. Este es apenas un segmento de un video que circula profusamente en las redes sociales y que retrata ese discurso, por eso lo hemos ligado
del ódiame más, lo traslada desde una expresión pretendidamente traviesa, pretendidamente inocente, casi accidental, como traslada ese nivel de violencia implícito a algo absolutamente manifiesto, ya ni siquiera latente, sino absolutamente contundente en el terreno de la violencia física. Vamos a ver el video. Lâchez-le, fils de pute! Putain! Arrive-nous! Bueno, ahí tienen ustedes esas terribles imágenes. ¿Necesitan interpretación? Pues claro que no. Necesitamos avergonzarnos todos los que de una u otra manera estamos involucrados con lo que podríamos identificar como el ámbito del deporte, por esos supuestos aficionados, pero peor aún, por esos supuestos integrantes de los cuerpos de seguridad que parecían nada más y nada menos que camorristas, sin respetar ninguna clase de protocolo. Hay que tundirle a los aficionados que vienen provocando desórdenes, desmanes y demás. Después averiguamos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tuvieron que pasar varias temporadas, igualmente gastar decenas de millones de euros en jugadores estimados como irreemplazables para que finalmente el conjunto del Paris Saint-Germain pudiera coronarse en la Liga de Campeones de Europa. Retirados de sus filas Lionel Messi, Neymar Jr. y hasta Kylian Mbappé, los parisinos se dieron a la tarea de intentar lo que muchos consideraban imposible, adjudicarse la llamada orejona. Bajo el comando del director técnico de origen español Luis Enrique, el PSG fue escalando posiciones hasta que se ubicó en la instancia definitiva ante el conjunto del Inter de Milán. 5-0 ha sido el tanteador definitivo en este partido, con lo cual los franceses se adjudican por primera ocasión en su historia el título de monarcas de la Liga de Campeones de Europa, el trofeo más prestigiado en el orden de clubes en todo el orbe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues lamentablemente eso que acabamos de compartir con ustedes de lo acontecido allá en la Ciudad Luz, imagínense ustedes, en la Ciudad Luz, violencia generalizada, hay incluso fallecidos, hay incluso heridos, y se supone que era la atmósfera de celebración por la conquista por primera ocasión del título de la Liga de Campeones de Europa con el equipo galo del Paris Saint-Germain. Bueno, salieron los cuerpos de seguridad a intentar controlar la situación, pero ya vimos cómo actuaron algunos de ellos, ¿verdad? Como auténticos energúmenos. Y entonces dice, pues no supone que esa policía está terriblemente capacitada y que tienen certificaciones de todos los organismos internacionales. No dudaría que hasta una distinción, medallas, blasones, reconocimientos y demás de la propia Organización de las Naciones Unidas, pero pues ya vimos cómo actúan. Lamentablemente, muy tristemente, no es privativo de aficionados franceses o de fanáticos europeos. Muy recientemente, y lo presentamos también aquí, ustedes lo recordarán, primero allá en el norte de Chile, en Iquique, la invasión
de algunos aficionados, seguidores del conjunto. Gracias, productor, por colocarlo. Molestos porque el equipo no jugaba bien y actuando en casa estaban perdiendo partidos. Bajan a la cancha, increpan a los jugadores y el partido se tiene que ver suspendido. La sanción deportiva para el equipo pues fue absolutamente grave, varios partidos sin poder jugar en su cancha ya en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, y desde luego también una sanción de carácter económica muy fuerte contra el equipo de los llamados Dragones de Deportes Iquique. Bueno, esa circunstancia cualquiera hubiera pensado que allí iba a terminar, pero no. Del norte de Chile nos vamos a la capital santiaguina, donde en un partido entre el conjunto brasileño de Fortaleza y Colo-Colo en el llamado Estadio Monumental, hay desórdenes afuera del estadio, aficionados que pretendidamente querían entrar sin contar con los boletos, iban a dar el clásico portazo, como decimos en México. Lamentablemente hay 2 aficionados menores de edad fallecidos afuera del estadio. Eso provoca la irritación, el encono, la rabia desatada de una parte de los seguidores de Colo-Colo, que rompen la barrera de acrílico, saltan a la cancha para agredir también a los jugadores de Colo-Colo que no estaban jugando bien, ni están jugando bien hasta ahora, y eso que esto ya pasó hace varias semanas. ¿Qué hace la Confederación Sudamericana de Balompié? Pues sanciona otra vez deportivamente a Colo-Colo y también le coloca una grave sanción de carácter económico. Ya ven ustedes ahí a un uniformado del Cuerpo de Carabineros allá en Santiago de Chile. El gobierno de la República de Chile tiene que intervenir y viene el intercambio declarativo. El señor Gabriel Boric, que nos merece todo el respeto, el presidente de la hermana República de Chile, ahí está Gabriel Boric, pues declara que los clubes del fútbol profesional chileno tienen que apegarse a las normas de seguridad que están señaladas en todos los reglamentos y en todas las normas. Y salta en el otro extremo el señor Pablo Milad, pretendidamente presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ANFP, que es el símil de la Federación Mexicana de Fútbol, a decir que el presidente se está extralimitando y que por interés de carácter político está cuestionando a los clubes del fútbol profesional chileno. No termina ahí la circunstancia, interviene la dirigencia del Sindicato de Futbolistas Profesionales en Chile y dice: lamentamos mucho las declaraciones del señor Pablo Milad, presidente de la ANFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, puesto que en principio ni respeta la investidura presidencial del señor Gabriel Boric, ni tampoco hace la más mínima autocrítica con respecto, dicen ellos, a la grave crisis de violencia que está aquejando al fútbol profesional en Chile. Ya lo tienen ustedes ahí, lamentablemente no han encontrado todavía el espacio para reflexionar, para serenarse y con una actitud sensata llegar a acuerdos razonables para que estos actos de violencia, lamentablemente, que se han presentado, no vuelvan a suscitarse en los estadios del fútbol chileno. Es verdaderamente triste. René Valenzuela, mi querido René, un abrazo solidario y estamos pendientes allí de cualquier circunstancia. Pai Juan Bonigo se comunicó, CRB, mi querido Luis Islas allá desde Tulancingo, muchas gracias. Jano GF, que es infaltable por supuesto, Juan Valencia también se comunicó, Best Top también, mi querido Beto Ayala, nos saludamos allá en el Autódromo de Querétaro. Beto, gracias por estar pendiente. Mi querido abogado Valdemar Coronel, ya platicaremos en los días por venir. Y Benito González, mi querido Benito, gracias por comunicarte con nosotros. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.